Sí, pero eso se puede ver en ¿Cómo te escuchas? Abrimos, muchachos. ¿Me escuchan? Es que es muy temprano. Sí, profesor. Sí se escucha. Qué bueno, qué bueno. No era Mechón, ¿no? No, era profe. ¿Ah? Era profe. No estaba abierto su sala. Porque Y como me vio acá, dijo, ¿no arregláis la web? no lo tengo un poquito crecido el Mechón. Bueno, un gustazo verlos aquí. Y que cada vez puedan ser más. Había un aforo permitido de 30 y tantos, creo. Pero no importa, los que sean, los que puedan. Me avisan si los online no me escuchan o cualquier cosa. En las preguntas que hagan los muchachos en sala, las van a escuchar y si no la escuchan, depende de la fila de donde pregunten, yo la puedo repetir para que sepan qué es lo que se está preguntando. Bueno, esta es la sección que ha tenido más tropiezos porque nos ha costado un poco enganchar con esto, con este sistema. Pero en fin, poco a poco nos vamos enrolando. La idea es que no tomen ventaja los presenciales, a quienes se les agradece la presencia, con respecto a los online, porque ustedes lo van a ver siempre, se va a quedar escrito acá. En cambio, a veces se nos cae la comunicación, tengo que detenerlo para reponerla y en fin, empezar a hablar. Hemos visto 3, no voy a repetir lo mismo que ya he dicho, pero ya la continuidad a través de sucesiones, la existencia o la posibilidad de extraer una subsucesión convergente de cualquier sucesión acotada. Si una sucesión acotada, inmediatamente se gana el derecho de que ella existe al menos una subsucesión convergente. Pasamos a continuidad. Dijimos que una función es continua vía sucesiones cuando cualquier sucesión que camine por el dominio, que converja un X barra, es tal que la sucesión de imágenes converge a la imagen en X barra. Esa es continua. Y son continuas la exponencial, el logaritmo, el seno, el coseno, los polinomios, las racionales, vimos varias de estas. Y llegamos a los teoremas de continuidad pesada, le llamo yo. Una función es continua en un conjunto A cuando es continua en cada punto de A. Si es continua en cada punto de A, decimos que es continua en A. En un cerrado AB, por ejemplo, en un conjunto AB, en un conjunto A, B, una función es continua, quizás ni siquiera lo hubiese dicho, A, B. Cuando es continua en el abierto, en todo el interior, y es continua por la derecha en A y por la izquierda en B. Y ahí es continua en el cerrado. Cuando es cerrado y acotado, se llama AB, se llama compacto, es un conjunto compacto. Palabras. La continuidad en intervalos, que son los teoremas que vimos, se los recuerdo. Ya vimos 3. Un Gonzalo, que una función entre A y B cambia de signo, necesariamente cruza el eje, así que tiene que haber un X sub 0 para que la imagen de X sub 0 vaya a 0. Solo un recuerdo a los que me están viendo. Oye, hey, quiero verme si no soy tan feo. La otra, el teorema del valor intermedio, el TBI. Se acostumbra a decir así, el TBI.
cuando uno tiene una función ya yo dibujo sin funciones simples, puede ser cualquier continuo. Y tengo dos elementos en la imagen, un 6 y un D. Un 6 y un D, con preimágenes a sub 0 y b sub 0. El teorema del valor intermedio, en palabras muy gruesas, significa que esto de aquí, entre 6 y D, es rellenito, no falla ni uno. Y naturalmente la imagen completa tampoco, cuando es desde f de a a f de b, tampoco. ¿Qué dice el teorema del valor intermedio? Que cualquier elemento que esté entre dos imágenes, él también es imagen, es decir, alguien lo tomó, alguien fue a dar ahí. Eso es las continuas. Obviamente, el mismo ejemplo que puse, si fuera una función de este estilo, que tiene aquí un brinco, está definida aquí, pero abierta acá, estos de aquí van a alegar, oye, a nosotros no nos pescó nadie. Dentro de A y B, si es que es discontinuo, no si para las continuas. Y el último, yo tomé la precaución de decirles, estos son los peores, los más intuitivos, pero ¿cómo no va a ser? Si tiene que ser. Esos son difíciles a veces de demostrar. Para variar de Weierstrass, toda función continua en un intervalo cerrado y acotado, ella es acotada, las imágenes. Toda función continua en un intervalo cerrado y acotado, supongamos que sea así, que sea función. En ese intervalo es acotada. Tiene frontera, nunca la supera. Y alcanza su máximo y su mínimo, supongamos que sea en esto, para puntos dentro del intervalo. O sea, hay al menos un X sub M mayúscula que tomó el máximo y un X sub M minúscula que tomó el mínimo. Y eso basta para decir, claro, si es acotada. Si tomo el máximo, nadie es más grande que ese máximo. Ahí está la frontera superior de las imágenes. Y acá está la frontera inferior. ¿Qué dice el Weierstrass? Que toda función de AB en R, de AB cerrado y acotado, es acotada. Toda continua es acotada. Y alcanza en ese intervalo su máximo y su mínimo. En este pequeño repaso después vimos las biyectivas. Toda función biyectiva, digamos estrictamente creciente, si es biyectiva, muchachos, no hay problema que pasen por acá. No, bueno, ahí sí. Hola. Hola. Hola, profe. Eso, el 1,5 metros. Respeten el 1,5 metros. Por el COVID y por los frescos. Bueno, una función biyectiva, por el solo hecho de ser biyectiva, se da el derecho a tener inversa. Seno, coseno, tangente, arcotangente, la exponencial, el logaritmo, y conservan las propiedades, vale decir, la primera es que si la directa es biyectiva, la inversa es biyectiva, y si la función principal, la directa, tiene una cierta monotonía estrictamente creciente o decreciente, la inversa la respeta. Es que muchas veces uno se confunde porque cree que es un juego de palabras. Esto de inversa dice todo al revés. O sea, si la función directa crece, la inversa decrece. No, crece también. Crece también. Acuérdense, la exponencial y el logaritmo, las dos crecen. Cuando una función biyectiva estrictamente monótona es continua, la inversa también es continua. Eso fue lo último que demostramos. Haciendo un juego de desigualdades, cuando atacaba la directa, cuando atacaba la inversa. ¿Estoy bien? ¿Me alcanzaron a escuchar eso? Se lo pregunto particularmente a la sección porque fue una de las que se interrumpió. Lo que sí, felizmente, es que a la sección que viene, que hago lo mismo, llegamos donde mismo. Ustedes tuvieron recreo obligados porque hubo interrupciones. En cambio, los otros muchachos, incluso les di un pequeño recreo, que es lo que podemos hacer ahora. Lo que no sé es si tendremos que ponernos de acuerdo, si en la medida que avancemos con la clase puedo dar un recreo porque esto significa pararse, salir, etcétera, o una suspensión del momento por un rato nomás. Serán 5 o 6 minutos.
y continuamos. Bien. Falta, para comenzar después de eso, la continuidad. Ahí sí. Continuidad uniforme. Voy a tomar un par de ejemplos que son muy parecidos a los que salen en el apunte. Fíjense que cuando uno dice que f de x igual a x cuadrado es continua en x barra. Lo que me están diciendo es que límite de f de x cuando x tiende a x barra es igual a f de x barra, es decir, x barra al cuadrado, que esta imagen al cuadrado. Voy a escribir la definición molesta de continuidad de esta epsilon delta. Y así en sucesiones. Sí, solo sí, para todo epsilon positivo existe un delta positivo, y que para todos los x en R, que es el dominio de esa función, tal es que x menos x barra menor o igual que delta, ocurre que f de x en el encontrar un delta, de manera que cualquiera que sean los x en R que se acerquen Profesor. a x, ¿sí? Disculpe, se cortó la transmisión. ¿Podría repetir lo último? No, ¿El pero ahí epsilon volvió. delta? Solo puedes repetir lo último, la descripción de epsilon delta, por favor. ¿Pero se repuso o no? Sí, ahí se repuso. Sí, ahora pero sí. ¿puedes repetir lo de epsilon delta, por favor? Alcanzan a ver estos muchachos. Hasta ahí se cortó. Sí, se ve bien ahora, sí. Digo, la función f de x igual a x cuadrado es continua en x cuadrado, porque la imagen de f de x, cuando x tiende a x barra, efectivamente es la imagen en x barra que sería x barra al cuadrado. Y la definición, epsilon delta dice, equivalente a eso, para todo epsilon positivo, no importa lo pequeño que sea, somos capaces de encontrar un delta, también positivo, tal que para todos los x del dominio que se acerquen tanto cuanto uno quiera a este delta, porque están muy cercanos, las imágenes se acercan a epsilon. Eso es lo que en realidad quiere decir. Es lo que habíamos visto en esta parábola, que si aquí está x barra, y esto es f de x barra, sería x barra al cuadrado. Si yo lo voy a blindar por un epsilon, siempre, si es que es continuo ahí, voy a ser capaz de encontrar un vecindario de x barra menos delta, x barra más delta, tales que sus imágenes caigan dentro del vecindario de f de x barra. Esa es continua. Y si el epsilon se pone más exigente y cada vez estrangulan más a x barra al cuadrado, igual las preimágenes estrangulan al x barra. Es como convencerte, convences de que así es, así es. Vamos a manipular un poquito esto para sacar algunas conclusiones. De esto de aquí, rápido, pero se puede hacer. Si ustedes relajan esto, x barra menos x barra al cuadrado es menor que epsilon y mayor que menos epsilon. ¿Están de acuerdo? Lo despejo y queda que el cuadrado de esto es menor que x barra al cuadrado más epsilon, y en consecuencia si extraigo raíz, me queda que el módulo de x es menor que esto. Extraer raíz de un cuadrado x cuadrado, ¿están de acuerdo que es módulo de x? Y queda esto. También
Este es un truco. ¿Sí? En ese caso hizo la desigualdad triangular. En el fondo es eso. Pero- Y tú, no, Ah, y tú ya. me conviene. Gracias, profe. Perfecto, pregunten todo. X es igual a... Esto es una trampa, pero ustedes me perdonan las trampas. El módulo de esto que está dentro, X, es lo mismo que X menos X barra más X barra. El teorema es japonés, ni quita ni pone. ¿No? Ni quita ni pone. Es lo mismo. Seguí algunas clases de Jorge San Martín, si ustedes fueron alumnos de él usa mucho esa expresión de ni quita ni pone. Menor o igual que, pero si entendemos que eso de aquí es como uno de los términos, y este es el otro término, recuerden que el módulo de A más B es menor o igual que el módulo de A más módulo de B, que es la triangular que este chico preguntaba recién. Así que esto es menor que módulo de X menos X barra más módulo de X barra. Y eso lo podemos acotar más fino, más estrecho, ¿sí? Por esto que llevamos acá. Porque es el mismo módulo de X barra, que es menor o igual que raíz de X barra al cuadrado más epsilon bajo el radical. Y en consecuencia, X menos X barra es menor o igual que este de aquí, lo voy a despejar, acotado, es igual a raíz de X barra al cuadrado más epsilon menos módulo de X barra. Es una razonable cuadrado. Este es el delta, muchachos. Cuando me dicen X menos X barra, f de X menos f de X barra menor que epsilon, yo le diría deme el epsilon. Le doy este epsilon. Chiquitito. Yo tengo la responsabilidad para probar que sí, que es cierto que es el límite, encontrar un delta. Este es el delta. Para el gusto de esto que estamos iniciando, no es muy bueno. Porque este delta depende de X barra y de epsilon. Y no se puede escoger un delta único que le sirva a cualquier X barra, porque depende de él. De hecho, esta expresión de aquí, no quiero darle más la lata, esta expresión de aquí, cuando epsilon es pequeño, pequeño, muy pequeño, aquí tiende delta. Imagínense que epsilon es casi infinitesimal. Aquí creen que tendría delta. A cero. Claro, pues. Háganlo cero, casi cero. Y le queda, la raíz del cuadrado es el módulo de X menos el módulo de X, cero. Muchas veces que mientras más chico el epsilon positivo, más pequeño es el delta que tengo que escoger. Ah, entonces me voy por el lado del X, a lo mejor depende del X barra. ¿Y qué pasa cuando el X barra es grande, muy grande, muy grande? Piensen, cuando X barra ya es tan enorme que ese pobre epsilon, no importa el valor, no tiene ni discusión posible si este es un monstruo. ¿A qué tiende eso? ¿A cero también o no? A cero también. O sea, no hay forma de escoger un delta único que le sirva a todo. ¿Qué pasó, Pato? No, todo bien. Todo correcto. No. Veamos otra. Miren lo que pasa con esta. La raíz de X. Ustedes saben que también es continua. De hecho, la raíz es la inversa de esa. En dominios adecuados. En R+, el radical es una cosa así. Por aquí está X barra. Hagamos la misma historia. Vamos a tener f de X menos f de X barra. Es decir, raíz de X menos raíz de X barra. Eso lo podemos acotar por un tal epsilon que nos van a dar cuando nos dicen ¿de quién será esto, flaco?
Casi bautizo la sala. Bueno. Tengo ganas de que aparezca el X menos X barra. Y es un truco que ustedes van a usar, o han usado muchas veces calculando límites. Racionalizando, queda esto, multipliqué por el conjugado, arriba, raíz de x menos raíz de x barra, multipliqué arriba y abajo por raíz de x más raíz de x barra. Arriba quedó suma por diferencia, que es diferencia de cuadrado, quedó esto. Y abajo quedó esto acá. Que no lo pongo módulo porque los radicales son positivos del módulo redundante. Es decir, como esto es siempre positivo, nunca cero, lo puedo pasar sumando. Me quedaría de esa forma. Uno dice, escucha, a esto yo debería llamarle delta, pero vamos a llegar a lo mismo, que delta depende de epsilon y de x barra, y más encima de este x que se está aproximando. Veamos un poquito más. Eso de ahí es raíz de x sin haber racionalizado, relajando el módulo más, soltando el módulo. Que menor que epsilon, mayor que menos epsilon, me voy al lado positivo, que me conviene acotar. ¿Cuánto quedaría? Raíz de x es menor que, recuerden, si suelto esto, esta diferencia es menor que epsilon y mayor que menos epsilon. Pero hacia el lado de allá, raíz de x. Raíz de x barra base epsilon. Ahí. En consecuencia, ya que lo hice, menor o igual que cuánto. Este de aquí, raíz de x, es acotable. Por eso. Así que puedo seguir mayorando y queda el menor que raíz de raíz de x barra más epsilon es esto que está acá. Porque aquí estaba raíz de x. Esto lo mayoré por quién se la ganó. Y quedó eso. Y ya tenía raíz de x barra y el epsilon que estaba afuera. Definitivamente, esto es igual a dos raíz de x barra por epsilon, ¿están de acuerdo? Más epsilon cuadrado. Ese es el delta, pero el máximo delta. Sería igual delta máximo. Pero nada impide que yo tenga un delta más pequeño, que sigue siendo, restringiendo naturalmente este intervalo. Es posible tomar un delta de un valor más pequeño y que dependa exclusivamente de epsilon, o de alguna función de epsilon, en este caso. Puedo tomar que delta sea eso. Oye, pero ¿y esto? No importa, este intervalo se va a reducir nomás. Van a ser todos los x y x barra que estén dentro de un cierto vecindario, más pequeño, naturalmente. Pero ¿qué gané con eso? En este caso, que el delta es delta de epsilon, depende exclusivamente del epsilon. Y el x barra, no importa. O sea, le sirve a todos los x barra, a todos. Esta función, en donde quiera que me pare, cumple con esa propiedad tomando un delta adecuado, en este caso epsilon cuadrado, ese delta
que siempre depende solo de epsilon y no del punto donde me pare, se dice que es una continuidad uniforme, porque el delta le sirve a todos los X. Ese es el capítulo que estamos viendo. Entonces la expectativa, la esperanza es llegar a una condición que la vamos a describir a través de esta definición. Una pregunta. Entonces se podría decir que el delta debe pertenecer entre 0 y la extensión equivalente. Sin duda. Es que delta siempre es positivo. De todas maneras positivo. Y menor que un epsilon cuadrado. Muchachos, una definición. Otra vez el epsilon delta, pero ahora ya es más general. La función f es un conjunto de R, en R de dominio A, se dice uniformemente continua, sí, solo sí o sí. Para todo epsilon positivo existe delta positivo, practicamos por la misma, sí, pero ahora son dos. Para todo x, y del dominio, si x menos y menor o igual que delta, entonces f de x menos f de y menor o igual que epsilon. A veces yo mejoraba esto, pero ustedes poco a poco se van haciendo más adultos matemáticos. A muchos muchachos les provoca rechazo que yo diga x, y en a. Porque los y tienen la sensación de que son imágenes, están al frente. No. Ahora, si quieren, la definimos como x1 y x2, x1 menos x2, fx1 menos lo mismo. Pero no hay razón para negarse o que produzca rechazo el hecho de que sean dos elementos del dominio. Uno es el x, otro el y. No es que sea imagen, es el elemento y. Entonces dice, una función se dice uniformemente continua cuando, dada cualquier exigencia, chiquitita que sea, puedo encontrar otra que la respalde, tal que cualquiera que sea el par de elementos de A, si su distancia es menor que delta, aquella entre sus imágenes es menor que epsilon. Esa es la continuidad uniforme y fue lo que pasó con la raíz, pero no con el cuadrado. ¿Les anticipo? Una bien fácil. Las rectas son uniformemente continuas. Pues media gracia. Esa recta, tomen un epsilon cualquiera. Yo dice, le voy a responder con este delta. Este es epsilon como tamaño general. ¿Ah? Entonces, lo que dice que cualquiera que sea el par de elementos X e Y que estén acá, sus imágenes caben dentro de este otro. Y le sirve el mismo, sí, pues muévalo para arriba, mire, con un palito de fósforo, muévalo para acá, ve que es el mismo delta acá. Pero eso, veamos si es cierto con la definición. Para hacerlo rápido, ¿eh? ¿Cuánto sería la recta? F de X es igual a más BX. O N más MX. Posición y pendiente. ¿Cuánto es? FDI menos FDI. ¿Sí? ¿Me fuiste?
y quedó B factor común de X menos Y. Adentro quedó B factor común de X menos Y. Como el módulo de un producto es el producto de los módulos, quedó ¡oh, qué maravilla! Salió el XY que yo quería. Salió. A ustedes les hago la pregunta, a los chicos que están online. Escoja el delta ahora. ¿Cuál es el delta dado cualquier epsilon? ¿Cuál es el delta? Porque ustedes saben que esto es menor o igual que epsilon. El que me dieron. Y el enemigo me dice, ya, pues dime tu delta. ¿Qué delta tomarían para que esto se produzca y efectivamente esta diferencia sea menor o igual que epsilon? Esa frase tan socorrida que dice, basta tomar claro, despejar. Si me dan el epsilon, X menos Y, yo quiero acotarlo por un tal delta. Tome el delta igual a epsilon partido por módulo de B. Y eso es positivo. Y se fijan que depende solo de epsilon o de la constante B. Pero no depende del X o del Y de donde me paré. Eso es continuidad uniforme. Una tarea, quiero dejársela de tarea. Ese es uniformemente continuo. También en todo R. Solo tendría que limitarse casi a reproducir lo que yo hice en una clase pasada, que un chico me preguntó que no entendía bien por qué el seno del ángulo era más chico que el ángulo, y eso era cierto, etcétera, etcétera. Lo que van a hacer ustedes es seno de X menos seno de Y. Esto es f de X menos f de Y. Eso lo van a tener que acotar por un tal epsilon. Los avanzo un poquitito. Esto es igual. Estas fórmulas horribles que hay en trigonometría, la diferencia, no el seno de la diferencia, el seno de la diferencia es seno, coseno, menos coseno, seno. Pero la diferencia de senos se transforma en una fórmula logarítmica, se llama, porque son productos. Es esto de acá. Y si ustedes acotan esto y dicen 2, lo dejo como 2. Pero el coseno, este coseno de aquí, es menor o igual que 1, como todo coseno. Así que quedaría que esto es menor que o igual que 2 coseno de X menos Y medio. Así. Bueno, ya se los hago mejor. Y esto es menor o igual que 2. Y el seno, esto es lo que no me entendió un chico el otro día, a lo mejor está presente. Seno de alfa es menor o igual que alfa, chiquitito. Cualquiera que sea alfa. Y este chico, ahora caché, me dijo. Acoten esto. Ese es el ángulo. Es como si fuera alfa. Llámele alfa y después lo reemplaza. Cuento corto. Esto es menor que... ¿Qué es lo que dice? Que esto es menor que esto, porque el seno del ángulo, no importa cuál sea el ángulo, aunque sea una cosa como esa, es menor que esto. Por supuesto que queda así. Esa me lo regalaron. Esto es lo que yo sé que es menor que epsilon. ¿Será esto menor que epsilon? Sí, porque es igual a esto, que es menor que esto, que es menor que esto, es menor que epsilon. Por transitividad, esto es menor que epsilon. Pero ahora quedó regalado. ¿Cuál es el delta que escogerían? Porque lo que yo quiero es que X menos Y, que eso sea menor que delta para responderle al epsilon que me dieron. ¿Qué delta escogerían? Delta igual a epsilon. Claro, claro. Delta igual a epsilon. Si quieren ponen 2 epsilon, 3 epsilon, lo que sea. Pero basta con eso. O, perdón, epsilon medio. Eso.
En consecuencia, la función seno, la coseno, es uniformemente continua. Y ahora viene... Profe, entendí la definición de uniformemente continua, pero no entendí como no, no entendí qué nos dice, como geométricamente. ¡Ah! Es como estaba la raíz, o como estaba la recta. Esas son fáciles de entender para ver la continuidad uniforme. Pero para seno, sí, también se puede explicar haciendo un arco sinusoidal en una parte de seno, que dado un epsilon positivo, que acote una diferencia de imágenes, hay un delta que acota la diferencia de salidas. Van a tener en la clase auxiliar, creo que tú tienes preparado, Pato, una amplitud, una ampliación de la continuidad uniforme, que no es trivial, claro. Hay un teorema, el último de las continuas, un hermoso teorema, pero es ya la frontera para pasar al cálculo diferencial, a iniciar las derivadas. En teoría, dime nomás. Preguntan si puede repetir lo del seno. ¿Lo de qué? Lo del seno. Lo dicen online. Acá. Allá. Que me gusta el dado cualquier epsilon en la función seno, yo trato de dibujar la mayor distancia en donde van a encajar las dos imágenes, seno de x menos seno de x rayo, en ese vecindario cuyo tamaño máximo es epsilon. Le basta un solo delta, porque en la medida que yo me mueva hacia acá, para esto de acá, este de aquí es probablemente más chico que el delta anterior. O sea, me sigue, perdón, más grande que el delta anterior. Así que me sigue sirviendo el delta que tomé. En algunas partes voy a tener un delta así, que le va a dar cumplimiento a pesar de que el intervalo de las preimágenes sea muy grande. Pero basta con que haya un delta y remite de vuelta y dice, para estas imágenes, este delta sirve. Así que va a haber uno que siempre les va a servir a todos. El delta bien escogido. No se tensionen, porque no es una cosa fácil de entender a la primera. Pero con lo que he visto, les va a ser de fácil lectura. El apunte tiene algunas cosas curiosas, ¿ah? Dejamos, dice, dejamos propuesto la segunda parte de este teorema para que lo desarrolle el lector. El lector. Pásenle el cuaderno o el libro a su papá a ver si lo va a desarrollar. O a cualquier tercero que no sea como nosotros, entusiastas de las matemáticas. Debería ir al estudiante. Bueno, pero lo van a ver muchas veces, esto lo dejamos de tarea para el lector. Los lectores son ustedes, somos estudiantes. A ver, el gran teorema de la continuidad uniforme no se usa mucho, se usa así como preguntas a veces. Establece que si una función es uniformemente continua y A es un intervalo cerrado y acotado, entonces la función es uniformemente continua si y solo si es continua.
O sea, hacia allá, la continuidad uniforme garantiza la continuidad puntual. Hacia acá, la continuidad puntual no tiene por qué garantizar la uniforme. Pero si el intervalo de salida o el conjunto de salida, el dominio, es cerrado y acotado, ahí sí. Ahí sí. Vamos a anotar el teorema y lo alcanzamos a demostrar. Es un bonito teorema de mucha ayuda y permite incluso demostrar algunas continuidades uniformes solo invocando el teorema. Dice, sea F de A un conjunto de R en R con A cerrado y acotado. Eso es vital. Entonces, F es uniformemente continua, sí, solo sí, en palabras sí y solo sí, necesario y suficiente. F es continua para todo X. Lo típico. La demostración hacia allá, voy a usar esa palabra tan odiosa en matemática, trivial. Evidente, ¿a quién no se le ocurrió? No es tan trivial, pero en fin. Pero es que hacia allá, muchachos, cuando se cumple eso, esto es casi gratis. Lo voy a escribir. Solo piensen un poquito. ¿Cómo escribirían ustedes, según la definición epsilon delta, esta continuidad uniforme? Dirían, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que para todo x en el dominio, tal que x menos x barra, voy a escribir. Está de aquí, para todo epsilon positivo, no, por Dios, no me va a ver nadie. Ahí lo voy a escribir. Para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que para todos los x en A, tal que x menos x barra menor o igual que delta, debe ocurrir que f de x menos f de x barra menor o igual que epsilon. ¿Por qué me atrevo a decirles que demostrar esto, viniendo de esto, es un regalo? Porque aquí O sea, y igual a X bar. Eso es todo, pues, hijo, eso es todo. En la continuidad uniforme, basta decir, oiga, ¿y qué tal si I es igual a X barra? Y aquí queda X barra, y aquí queda F de X barra, se acabó, es lo que quería. Por eso para allá, no se extrañan a veces esas frases medias imperativas, que para allá es trivial, es inmediato, es fácil, hágalo al tiro.
Esta es la dura. Al revés. Vamos a probar que si es continua, con A cerrado y acotado, eso es vital, entonces es uniformemente continua. Y uno dice, ¿qué tiene que ver que sea cerrado y acotado? ¿Por qué no se va a cumplir? Hacia acá, supongamos, ustedes pueden agregarle cosas que yo digo pero no escribo. Usemos contradicción, supongamos por contradicción. Vamos a suponer que, mire, hacia acá, yo le compro que es continua. Usted me lo está dando, pero no creo que sea uniformemente continua. En consecuencia, esto sí que es cierto para mí, pero esto lo voy a negar. No creo que sea continua. Bueno, ¿y qué es lo que cree entonces? Que la negación, que la falsedad, eso es lo verdadero. Si me he equivocado, lo voy a reconocer y digo, el teorema tenía razón. Esas son las demostraciones por el azul. Entonces, supongamos que F es continua en X barra en A. Pero bien grande, ¿eh? Pero no es uniformemente continua en A. Es decir, ya, ustedes son hábiles en esto. Vamos a negar una proposición multicuantificada. Yo no creo que esto sea cierto, ¿y qué es lo que cree? Que la negación es lo verdadero. Es decir, póngale. Existe. Existe. Voy a poner aquí todo esto y una colita de chancho afuera, acuérdense de lógica, aunque lo hayan odiado. Es decir, existe un éxito positivo tal que para todo delta positivo existen al menos un X y un Y en A, tales que X menos Y menor o igual que delta. Recuerden, cuando uno niega una proposición multicuantificada, cambia universales por existenciales y viceversa, y termina al final negando la función proposicional. La función proposicional es esta que está aquí, y termina en un P, implica, termina en un P, implica Q. Y eso es lo que están negando. O sea, están negando no P o Q. Así ponían números, no, o una rayita. ¿Y qué es eso? No P o Q. Y no Q. Es P, y no por I, no Q. Entonces, negar una implicancia, es decir, mire, yo creo que es falso que P implique Q. Es lo mismo que decir, mira, P te lo compro, Q por ningún motivo. O P te lo compro, P te lo acepto, pero no Q. Eso es negar. Entonces, ¿cómo queda en nuestro caso? Ya que este es P, este es Q, y ya voy en P, I, ahí está I, no Q. ¿Cuál es el no Q? El f de x menos f de y sea mayor que epsilon. Exacto. La negación de esta desigualdad queda que el módulo de f de x menos f de y sea mayor estricto que epsilon. Ya, muchachos. Lo que viene, las típicas demostraciones algebraicas, como les decía en una clase el otro día, que alguien la hizo y nosotros la aprovechamos. La que a mí se me ha ocurrido genialmente. Como para todo natural, como tengo la posibilidad de escoger cualquier delta, es para todo delta positivo, ¿por qué no uso para cualquier natural escoger un delta como 1 partido por n? Que uno sabe que esto se empieza a extinguir en la medida que n avanza. Y existen
X sub n y sub n, dependiendo de este n. Cada vez que yo escojo un cierto n para el delta, por ejemplo, 1, acá hay un X sub 1 y un Y sub 1, que dependen de este. Si 1000, acá hay un X sub 1000 y un Y sub 1000, dependiendo del delta que se me ocurrió tomar, cualquiera que sea. En otras palabras, estoy seleccionando una sucesión. X, n y n, existen X, n y n. Pertenecientes a A, tales que módulo de xn menos módulo de n menor o igual que delta. ¿Una Y el entre delta. ¿No escucho? 1 entre n? 1 partido por n, claro. Menor o igual que 1 partido por n, porque ese fue el delta que escogí. Y f de xn menos f de in mayor que 0. Esto es lo que estamos juramentados para que se cumpla, porque nos atrevimos a negar. Aquí viene lo vital que yo le decía que he insistido tanto en ello. Las sucesiones x, n e n, estas, que viven en el dominio, que viven en A. ¿Cómo es A? Cerrado y acotado. Cerrado y acotado. En consecuencia, ¿cómo son por lo menos las sucesiones xn? Acotada, porque viven A que es cerrado y acotado. ¿Y qué le pasa? Oh, bendito Weierstrass. ¿Y qué le pasa a cualquier sucesión que vive en un dominio acotado? Tiene derecho a extraer Una la sucesión convergente. sucesión convergente. Eso es, una subsucesión convergente. Entonces, ¿cómo xn es acotada? Existe, lo escribí al tiro, un x sub phi en n, en que phi, recuerden, es una función creciente estricta, o sea que camina más rápido que la mamá, y que tiende a un cierto que es raya. Un cierto que es raya. Y aquí viene el golpe de gracia. Entonces, x sub phi en n menos y sub phi en n son menores que 1 partido por phi en n. Recuerden que esa función phi en n es creciente estricta. En otras palabras, en el límite, aquí se me va 1 partido por esa función. ¿A qué tiende? 0. A 0. Y violentamente a 0. 1 partido por n, que es más blanda, igual tiende a 0. Pero esta que es función de n, pero más rápida, más rápido tiende a 0. Ah, quiero que me quede aquí nomás. ¿A qué tiende phi sub phi en n? Yo sé que x sub phi en n es su sucesión de esta y tiende a un tal x barra. ¿A qué tiende y sub phi en n? Y barra. Y barra. También. ¿Por qué? Porque si ustedes liberan esto, no lo voy a hacer para no darles tanta lata, y lo voy a hacer. Profe, recuerde que no tiene toda la pizarra para allá. ¿Ah? No tiene toda la pizarra para allá. Hay un pedacito que no se... al fondo. Porque la última línea no la pesque. Tener la guata y decir ya. Suéltelo. Suéltelo el módulo. Pasen para allá, pasen para acá, etc. Aquí quedemos todos conformes. ¿Qué quedaría? Que esto y su phi en n, recuerden que esto lo puedo cambiar y el módulo se traga el signo. Entonces, que y su phi en n queda menor o igual que x sub phi en n más 1 partido por phi en n. Y para allá, x sub phi en n menos 1 partido por phi en n. Sí se alcanza. Muchachos, ¿a qué tiende eso? Un sanguchito, bueno. ¿A qué tiende eso? A 0. Eso, a 0. ¿Y a qué tiende x phi en n y x phi en n?
A X barra. La secuencia central tiende al mismo X barra. Así que esto implica que también te queda X barra. No se ve. La última frase que escribió no se ve. ¿Cuál? ¿Esta de acá? ¿Y tiende a qué? Solo eso no se veía. Un poquito. Llegamos entonces a que X phi en N tiende a tal X barra y phi en N tiende a X barra. Entonces, vámonos a esto de aquí. La condición que se cumple esto y esto. Con esto de aquí llegamos a que las dos subsucesiones que se extrajeron de la acotada convergen a lo mismo. Pero también deberían cumplir. Si tenemos la razón, si nuestra negación es cierta y el teorema es falso, debería cumplirse que pasen ahí. Debería cumplirse que esto es para todo n. No importa que sea phi en n, que es más grande que en n, pero es natural de phi. Recuerden que la sucesión phi es de n en n. Estos phi en n es muy bien acá, pero también son naturales y muy rápidos. ¿A qué debería tender esto? No, ¿a qué tiende? De lo que sabemos. ¿A cero? ¿Lo escucho? A cero. Cero. Pero no sean tan rápidos, un poco más lento para que entendamos todo. Tiene toda la razón. ¿A qué tiende eso? F de X barra F de menos X barra. ¿Y por qué pillines? ¿Por qué? Las dos Porque es continuo. sucesiones convergen. Continua, y eso lo compro. Dije, ¿es que es continuo? Entonces, f de x phi n tiende a f de x barra menos. ¿Y a qué tiende la otra imagen? A f de x barra. Es decir, 0. Oh, esa es la enorme contradicción. Sutil, pero contradicción. Yo habría esperado que esa diferencia, ¿dónde está? Aquí, fuera mayor que epsilon. Cualquier epsilon positivo, pero mayor. Y no 0. Eso normalmente en matemáticas se escribe un choque conceptual. No, aquí algo falló. Estamos obligados con nobleza a decir, sí, me equivoqué. El teorema tenía la razón. Las charretas no son triviales, vuelvo a insistir que no son fáciles de entender. Pero mi gran esperanza es que ustedes después, en la casita con chule y una sopaipilla, lo vean, ya esto es lo que dijo el viejo, ahora entendí. No es trivial entenderlo aquí. Este joven aún les va a hacer ejercicios, lo mismo a la otra sección. Tienen preparados un set de problemas para la continuidad puntual, continuidad uniforme y todos los teoremas aplicables de Wolfram y todo. Voy a
ir un poquito más rápido, sin abusar, porque las derivadas, yo sé que ustedes bastante conocen ya con el final del curso recién pasado, pero conocen las técnicas de derivación, pero pueden derivar cualquier cosa. Cualquier cosa, algo que se invente. Lo que pretendemos hacer acá es fundamentarlo en forma un poco más fina y básicamente saber, bueno, qué es la derivada, pero cuándo es derivable, cuándo no es derivable, cuándo se puede derivar, cuándo no. Y después las fórmulas que vamos a deducir muy rápidamente, porque algunos las conocen. De hecho, hay profesores que esto se lo saltan porque se supone que se dio en introducción al cálculo. Pero no estoy tan seguro que haya sido con precisión. Parte todo esto con... Hay un monito ahí en el apunte que en las vecindades de... Que en las vecindades del origen, en puntos muy cercanos al origen, la función seno se parece mucho a la función X. De hecho, cuando ustedes dibujan el sinusoide entre menos primero y medio, por ejemplo, una cosa así, en un vecindario cercano a cero, aquí, el seno es casi igual, o con muy poca diferencia, en un intervalo pequeño, a X. Tanto que se puede escribir seno de X igual a de X, en que a de X se conoce o se le llama una función lineal afín. Y a de X es igual a X, o sea, es una recta. Otro dice que seno de X es aproximadamente igual a X, o póngale igual a X más un cerito en X, o huevito en X. Yo estoy aquí, se supone que es el error que empata para que esto sea igual y no aproximado. Yo sé que puedo, en un intervalo vecino a X, puedo tomar que el seno de X es prácticamente igual a X, pero cometo un error, no es lo mismo. Esta es una función lineal y la otra no es lineal. Entonces, hay un pequeño error en un vecindario pequeño. No hay grande el vecindario porque ahí los errores son groseros. En cualquier función, entonces, que uno pretenda aproximarse a X. A propósito, este parecido es tan parecido a lo que justifica lo que ustedes saben, límite de seno de X partido por X, cuando X tiende a 0, ustedes saben que vale 1. Eso lo justifica y es por eso que si no existiera el límite despejándose de X sería igual a X. En un vecindario tan pequeño, claro, si X está tendiendo a 0. La función afín, porque uno pretende aproximar una función a una especie de recta lineal, la función afín es a de X igual m más nx. Yo quiero que en un punto x raya, en x raya perteneciente al dominio de f, esta es una función f de a y x barra está en a. La función afín es una recta. Vamos a ver cómo diseñamos mejor esa recta para que parta por parecerse lo más posible. En X barra, lo menos que podemos pretender es que esta recta de aproximación, estoy haciendo esto, muchachos, en este punto, estoy tratando de pasar una recta de manera que se parezca no quiero revelarles todo, pero ya saben que es la tangente. En este vecindario pequeño de X, la función es casi igual que la recta. Obviamente, si nos ponemos ambiciosos y expandimos, la función sigue su curso y
y la recta también, y si el intervalo ya está en grosero como eso, el error ya es garrafal. No si es en un vecindario pequeño. Entonces, esta función afín, que es una recta, ya saben que estoy hablando más o menos de la tangente, pero voy a justificar por qué es la tangente. Entonces, lo menos que podemos pedirle es que f en x barra sea igual a en x barra. O sea que, al menos, la recta afín, la función afín en el x barra y la función tomen el punto, que pasen por donde mismo. Después, ya veremos qué es lo que ocurre. Esto que estoy haciendo aquí es para explicarles un poco algo que me sale muy difuso en el apunte. Y escribámoslo así, se me dice, ¿por qué? ¿Saben lo que ocurre? ¿Cómo sería f de x barra igual a en x barra? ¿Cuánto sería a en x barra? Más m x barra. Más m en x barra. ¿Están de acuerdo? Y aquí ocurre que m, despéjenlo, sería f de x barra menos m en x barra. Ese es el n. ¿Están de acuerdo? Y este n, retórnenlo ahí. ¿Cuánto les queda a la función afín? Entonces, a de x. Y la es por afina, puede haber sido phi, cualquier nombre de función, pero está así. Entonces, a de x, ¿cuánto sería ahora? Sería m, que es f de x barra, menos m x barra, ¿sí? Más el mx que estaba. Esto lo arreglamos. Y queda que la función afín a de x es igual a f de x barra, ¿sí? Más m. Ahora, pero si esa es la recta que pasa por el punto. Exacto. Pasa ella por el punto y la función también. En consecuencia, uno ya sabe. Así que cuando a uno le dicen, oiga, ¿qué es a de x? Es una función que en un vecindario razonablemente pequeño se parece mucho a la función. Uno dice que f de x es, esto es como aproximadamente igual a f de x barra más m por x menos x barra. Y si uno quiere la igualdad, no es que se parezca a de x. Si llegara a ser igual, sería igual a f de x barra más m por x menos x barra más huevito de x menos x barra. Este huevito que otra vez el O de x barra, que es el error que uno comete. Esta función es igual a esto, pero con este error. Y esto de aquí, véanlo, está en el apunte, a esto le llaman h, y dicen que el límite de O de h, partido por h, cuando h tiende a 0, es 0. O sea que en la medida que me acerco al punto, cada vez más, el error es casi despreciable. Prácticamente tiende a 0. Eso es lo que quiere decir. Más que nada explicarles estas cosas no tienen mucho que ver con la maniobra de la derivada que viene a continuación, pues, pero para que lo entiendan. En ese caso, ya que lo tenemos así, nos dicen si voy a admitir esto, que se parece muchísimo f de x en la vecindad del punto a f de x barra más m por x, ¿cuánto tendría que ser la pendiente m? Entonces, para la pendiente m se tiene justamente de esa q de x igual, muchachos de aquí, asumiendo que
es muy parecido, casi igual. De aquí despejen M, la pendiente que tendría que tener la función afín o la recta afín para que esto ocurra. Despejenlo, asumiendo de que esto es casi igual o que es igual. Sería f de x menos f de x barra dividido por x menos x barra. ¿No estoy arriesgando a dividir por 0? No, No, porque aproximado. es aproximado. Se acerca, nunca lo toca. Sería y les digo Q de X porque depende de ese X. Y cuando el X se aproxime cada vez más a este X barra, esto es lo que va a ocurrir. Por aquí podría haber partido, pero como hay algunas cosas que es necesario aclarar, este es X, este es X barra, este empieza a aproximarse acá. Hagan de cuenta que este es un punto P, este es un punto Q, y que el punto Q empieza a resbalar por esta curva aproximándose a P. Naturalmente que estará por aquí, estará por aquí, estará por aquí. Cada vez está representado por esto, porque es la pendiente del tramo f de x menos f de x barra, partido por x menos x barra, es siempre la pendiente de esas rectas secantes. En el límite, cuando llega acá, esa secante se transforma en la tangente, y en ese punto, esa es la derivada. Esa es la derivada. Entonces, ¿qué es la derivada de una curva en un punto que sea diferenciable? Es en realidad ese límite que está ahí. Y decimos que cuando ese límite existe, hay algunos que no existen, que cuando ese límite existe, decimos que la función es derivable o diferenciable en el punto. ¿Y cuánto vale la derivada? Calcula el límite. Calcula el límite. Eso vale la derivada. Entonces, no tenemos como... Hasta las 10. Yo creo que por esta vez, si me perdonan el recreo, en realidad, ¿para qué van a salir en tu mix? Vamos a ver esta versión y una que es más cómoda a veces. Diremos entonces que f de AB en R, primera cosa, AB abierto. La derivada por el momento no la vamos a entender siempre al interior de un intervalo. En los extremos, aquí yo debería haber dibujado esta curva por acá. En los extremos del intervalo se supone que no se puede trazar la tangente, porque es un punto como que queda flotando. Pero hay derivada lateral derecha, derivada lateral izquierda, lo vamos a hablar después. Pero en general, tenemos que f de un abierto a B en R es derivable, otra palabra que la van a encontrar, o diferenciable. En cálculo en una variable que es el nuestro, derivable o diferenciable es lo mismo. No es lo mismo en cálculo en varias variables después, pero en fin. Es derivable en X barra, lo mismo, si existe el siguiente límite. Si este límite existe, se dice que es derivable.
Y se anota, aprovecho por el tiro, F' en X barra. También. De F a de X en X barra. Otros anotan prima en X barra. ¿Esto por qué? Porque normalmente I igual F de X. Así que derivar F es como derivar I. Son las notaciones. Y prima, pero I igual F de X, así que no tiene prima. O bien, esto de aquí lo van a ver muchas veces como la derivada de la función I de X con respecto a X. Esa es la frase completa. Y se lee de I a de X. No vayan a simplificar por D. No. Se lee de I, no creo que no, de I a de X. O de F en X a de X. Me van a disculpar si les digo una tontería, pero hay que derivar primero y reemplazar después. Es que aquí dice I' en X barra. Entonces me dice, ¿cuánto es la derivada de seno en X barra? Uno reemplaza X barra y después derivo. Está derivando una constante, se le va a anular. La derivada, vamos a ver al tiro, la derivada de las constantes son cero. Así que si uno, escúcheme bien, si reemplaza primero y deriva después, todas las derivadas son nulas. Y está derivando constantes. No sé si me entienden. No, se deriva primero y después. Por ejemplo, la derivada de tangente, secante cuadrado. Deriva primero y después pongo el ángulo. Secante cuadrado, pi cuarto, de lo que sea. La derivada de logaritmo. ¿Cuánto es la derivada de logaritmo? Pero ¿cuánto es la derivada de logaritmo en 4? Entonces, si pongo logaritmo en 4 y derivo. Cero. No. Derive primero y después. ¿Cuánto es la derivada de logaritmo en el real x igual 4? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es la derivada de logaritmo? 1 partido por x. Así que la derivada de logaritmo en x barra igual 4 es un cuarto. Los estoy presionando porque esas son cosas que voy a ver bien rápido, porque yo sé que ustedes deberían conocerlas. En todo caso, vamos a construir un listado de derivadas que tienen que estar al disco duro rápidamente porque se usan después y a cada rato. ¿Entendió esta definición? Profe, una duda. Dímelo más. Es que en ese límite puso x tiende a x0, ¿no debería ser x barra? Pero por supuesto, muy hijo, todas esas cosas me las van corrigiendo. Si es que lo habían dicho por el chat. Yo soy igual de piti que usted, profe. El serrucho, al fin me caigo. No, sin pato. Es muy re buena gente. Bueno, no se pierda la clase en patito. También suele tomarse el límite con la cercanía cuando x tiende a x barra por derecha o por izquierda. Pero suele decirse, oiga, ¿y qué tal si llamamos a x menos x barra igual a h? En ese caso, esto sería x barra más h, y este sería x barra menos h. Y ahí se produce un blindaje que solo está comandado por h. Y en la medida que h empieza a tender a 0, los vecinos se empiezan a acercar a x barra. Eso cambia esto de acá a una forma bastante más cómoda, a veces, que es muy usada. Entonces uno dice, f' de x barra igual. Límite de f de x barra más h menos f de x barra, lo único que he cambiado es que en vez de x barra puse x barra más h. Pero partido por
¿Cuánto sería x menos x barra? H. Y ahora, ¿quién tiene la culpa del límite? H. Pero H para que x barra se acerque a, para que x se acerque a x barra, tiene que tender a 0. Cuando este tiende a 0, ahí me estoy acercando, con H tiende a 0. Es una otra versión del límite. En la medida que vayamos usando estas cosas, vamos a... Mira, siempre cuesta salir un poco de esto que yo le llamo el pantano de las derivadas. Todavía nos queda un poquito para construir algunas. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. Hay algunas derivadas. ¿Algo me vas a preguntar? ¿Sí? No. Dijo 0. 0. Sí. ¿Por qué? Porque en todos los puntos son C. O sea, va a quedar f de x más h va a ser c menos f de x va a ser c igual. C menos c0. Muy bien. Eso es constante. Vale, C. Sea más H o menos H, no importa, es constante. Si esta curva es una recta horizontal, en todas partes vale C. Si aquí está X barra, antes y después sigue valiendo C. Y esto también vale C. H. A mí me gusta farandulear con algunas cosas para que no sea tan frío. ¿Cuánto vale el numerador? 0. Y H abajo. Y yo, ya perdiste. Ya vengo con 0. Por eso es que esto vale 0 y el límite de 0 es 0. Porque yo quiero tender a 0. Lo que queráis, y esto ya es 0. No es que esté dividiendo por 0. H tiende a 0, nunca a 0. 2. Más bx. F' de x barra. F' de x barra igual. Se puede hacer con DH o con la otra definición. Ocupemos acá arriba. ¿Cuánto vale? Díganmelo anticipadamente, yo sé que ustedes ya lo saben. Díganme. ¿Cuánto vale la derivada de esta recta? B. Y la verdad es que tiene una explicación bien simple. ¿Saben por qué? Porque esto de aquí es una recta. Así. Tiene X barra. Yo le estoy pidiendo a esa curva dibujen la tangente. Si la tangente de la recta es la misma recta. Y en consecuencia no me dijo que la derivada era la pendiente. Claro, por eso Acodo me responde B. ¿Cierto? Veamos eso. Límite de A más BX. Eso es f de x. A más B x barra partido por x menos x barra. Cuando x tiende a x barra. Igual, límite de, obviamente se cancelan esto y queda b factor de x menos x barra partido por x menos x barra. Cuando x tiende a x barra. Existe una acentuada tendencia de, oiga, va a dividir por 0. No. X tiende a x barra, nunca es x barra en los límites. Así que esto no es 0 y esto tampoco, te fuiste. Vale, B. 3. No ha ido tan mal después de todo, porque nos quedan estas derivadas después. Bueno, después viene, bueno, el típico. Módulo de X. Esta función es derivable
en casi todo su dominio, salvo el cero. A no ser que alguno de ustedes me diga cómo le dibujo la tangente en cero a este balancín. ¿Será esta, o esta, o esa, o esa? No se puede. Pero responde por sí sola. Entonces, ¿cuánto vale f' en cero? Si es que existiera. Sería límite cuando h tiende a cero, usemos la otra versión, de módulo de 0 más h, módulo de 0 más h, menos módulo de 0, la imagen en 0, dividido por h, es decir, límite de módulo de h partido por h. ¿Lo alcanzan a ver, muchachos, online? Sí, profe. Hasta ahí, ya. Esto de aquí tiende a 1 y tiende a menos 1, dependiendo que h tienda a 0 más y h tienda a 0 menos. Así que los límites laterales difieren. Cuando ataco por 0 más, tiende a 1. ¿Cómo no habría de tenderlo? Si es la pendiente de esta recta, que mide 45 grados y la tangente vale 1. Y cuando ataco por la izquierda, es la tangente de pi menos pi cuarto, y que también vale, en este caso, menos 1. Esta pendiente vale menos 1, esta pendiente vale 1, y esto es perfecto. Pero en 0 no hay acuerdo. En 0 no hay diferencia. Una proposición para cerrar, que en el apunte está muy débil. No se la voy a denunciar como proposición, pero sí garabatémosla un poquito. ¿Me ayudan? Es tramposazo, pero en fin. F de X vale f de X menos f de X barra partido por X menos X barra y multiplicado por X menos X barra. ¿No es cierto todavía? ¿Qué falta? El f de x barra, sumarlo. Excelente. Es tramposo, de acuerdo. ¿Por qué? Porque si estos se simplifican, que f de X menos f de X barra más f de X barra se cancelan y queda exactamente f de X. Pasen al límite, muchachos. Límite de f de X cuando X tiende a X barra igual. ¿Qué es eso? La derivada. Exactamente la área es f' en X barra. ¿Sí? Por mejor. Por cuando X tiende a X barra, esto tiende a la derivada. ¿Y a qué tiende el acompañante? A 0. 0. Si X tiende a X barra, eso tiende a 0, ¿cierto? Más. ¿Y a qué tiende la constante f de X barra? Cuando no depende de la tendencia. Esto queda f de X barra. Voy a terminar. Queda aquí límite de f de X cuando X tiende a X barra igual f de X barra. Ah, caramba. F es continuo. A las continuas les pasa eso. Que el límite en un punto es igual a la imagen en el punto. Miren lo que tuvo que ocurrir. Yo lo encerré ahí en un huevito. Esto de acá. La proposición dice, ahora sí, f es derivable en X barra, entonces es continuo en X barra. Hice todo el manejo primero y después la proposición. Si una función es derivable en X barra, o sea, si su derivada existe, le garantizo entonces que es continua. ¿Saben lo que dice? Dice, mire, si una función usted le puede dibujar la tangente, es continua, pero al revés no funciona. Entonces, para allá no.
Si una función es continua en un punto, es necesariamente derivable. En la pizarra, que es un ejemplo que está tapado, PAL, por ejemplo. ¿Cuál es continua en el punto, pero no es derivable? El del absoluto. La del 0, ¿no? Este es así de continua, pero no es derivable. ¿Qué les parece? ¿Entendieron, chicos? Bien. Nos vamos. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir lo último de que si una función se podía, su límite era derivable, una cosa así dijo al final? Lo último cuando concluyó. ¿Te refieres a esto? Sí, eso, por favor. Cuando relacionó el límite con la continuidad. Si f es derivable, al tiro, es continua. Ah, ya, vale. Era eso. La explicación en este punto es derivable. En la práctica se le puede dibujar la tangente, tiene tangente. Bueno, y si tiene tangente, ¿dónde se la dibujó? Ahí, o sea, pudo pasar por ahí. Esto es bien campesino lo que estoy explicando, pero no es matemático, pero es para que se entienda en términos de un dibujo. Pero si es derivable, significa que esta expresión es cierta si uno toma el límite, esto de aquí, eso de ahí, existe. Porque si no existiera, no sacáis nada como multiplicarla por cero. No existe cero por no existe, que es lo que es eso. Hay varios ejemplos que se producen distorsiones y aberraciones. Pero como existe por cero, estamos listos. ¿Se corta ahora? Sí, cortémosla para procesar el video. Ya, muchachos, vamos a empezar a procesar para que la grabación se suba después como video y ustedes lo puedan ver. Bien. Voy a tomar aire.